a ver. Vamos a compartir aquí. Aquí y aquí. Ok. Buenos días. Vale, perfecto. Hola, Vitamina. Buenos días, Ana. Sena, buenos días. Hola, Jimena, buenos días. Prioridad, ¿qué tal? El otro día me pusiste un comentario de cómo te llamabas. Sí, lo sabía que eras tú, claro. No hay ninguna duda. Por mucho que cambies el nombre, te identificaría en cualquiera de ellos. Soy nueva, el otro día te escuché y me gustó tu trabajo, pues muchas gracias. En el directo del jueves pasado, quizá. Porque el viernes al final no lo hice, aunque hago directos en principio de lunes a viernes a las 10. El jueves. Has tardado un minuto, prioridad, en hablar de tu psicólogo. Hola, Maribel. A ver, mi corazón puede tener taquicardia y pausas por ansiedad. Ya fui con 2 cardiólogos y no sale nada. Efectivamente. Efectivamente, la ansiedad es capaz de hacer eso. Que eso a ti te suponga la mayor probabilidad de un infarto es lo que no tiene por qué. La ansiedad puede hacer eso. No solo la ansiedad, sino que si corréis un sprint rápido, vuestro corazón se pone también a tope y eso no aumenta la probabilidad de tener un infarto si no tenéis previamente algún tipo de problema cardíaco. Es importante tenerlo en cuenta. La ansiedad es capaz de ponerte el corazón y el cuerpo al límite, pero eso no es peligroso, o al menos es tan peligroso como eso, como correr un sprint. En sí mismo no va a pasar nada porque tu corazón y tu cuerpo están preparados para eso. Pero es muy importante entender que la ansiedad no te va a causar un daño, no te va a causar ningún daño a largo plazo. No es así como funciona. La ansiedad no es peligrosa, a pesar de ser de las cosas que más malestar producen. Buenos días. Yo un maratón lo descarto. Bueno, pues las fiestas, muy bien, leonesa, muy bien. Me ha permitido desconectar y aquí se socializa mucho en este barrio. Es un barrio de casas bajas y es una maravilla, la verdad. Muy sociable todo. Se vuelve todos cenando en la calle. Imaginaos, muy bonito. A mí la ansiedad me ha generado un TOC, con pensamientos negativos y es horrible. La ansiedad, puntos suspensivos, te voy a llamar así, dado que no conozco tu nombre, no genera un TOC. Nada genera un TOC, nada es causal de nada absolutamente. Cuando hablamos de cualquier trastorno, tanto mental como físico, no podemos hablar de causas. No podemos decir que la ansiedad te ha causado un TOC. En realidad, el TOC y la ansiedad van muy de la mano, hasta el punto de que en el DSM-4 TR, en el 5 ya no,
hasta el punto de que estaban metidos dentro de la misma categoría de trastornos de ansiedad. Hoy en día no está metido dentro de la misma categoría, pero el TOC en sí mismo ya incluye la ansiedad, ya incluye el malestar entre sus síntomas. Porque cuando tú tienes una obsesión, un pensamiento intrusivo que te lleva irremediablemente a la compulsión, al hacer algo, con tal de quitarte ese malestar, estamos hablando de que te quita la ansiedad que te produciría el no hacer ese acto. Con lo cual el TOC y la ansiedad van muy de la mano. Pero no podríamos hablar nunca de causa. La ansiedad no causa TOC, ni causa infartos, ni causa nada de nada. Es importante, la diferencia. Y sé que habrán personas que hayan tenido ansiedad que estén en contra de esta afirmación, que es una afirmación rotunda. Dado que el TOC está producido también, o está iniciado el malestar a través de esas obsesiones, esos pensamientos intrusivos, lo que mejor funciona con el TOC es la exposición con prevención de respuesta. Necesitas exponerte a aquello que temes que pase si no haces la conducta, digamos, para que entienda tu cerebro que no pasa nada, que si no concluyes con la conducta, en realidad no va a pasar eso que temes que pase. Y a veces son ideas muy irracionales, a veces no tan irracionales, a veces es miedo, un temor a coger una enfermedad si no te lavas las manos, pero a veces se vuelve más todavía irracional, del tipo de que si no abro la puerta y la cierro 15 veces, se puede morir alguien. En cualquier caso, sea más o menos racional, necesitas exponerte al no hacer eso para que tu cerebro entienda que no pasa, que no hay relación causal entre una cosa y la otra. Buenos días, Nezuko. Puedes hacer las preguntas que quieras, Ana. Voy a intentar, como siempre, responderlo todo, ¿vale? A mí la ansiedad me ha generado no poder salir, problemas de estómago, y tengo hipotiroidismo. Claro, la ansiedad, uno de los efectos conductuales que tiene, dinamita, es que te quita las ganas de muchas cosas, porque como te da miedo, te da mucho miedo, o sea, pues aquello donde te haya sucedido la ansiedad, lo que acaba ocurriendo es que acabamos evitando situaciones. Y es lo que estaba pasando. Te ha generado no poder salir a la calle por miedo a que te vuelva a suceder, pues quizá un ataque de pánico, quizá una situación muy estresante en algún lugar. Y ese es el grandísimo problema de la ansiedad, la evitación, porque es lo que acaba de cerrar ese círculo. Uno siente o piensa cosas catastróficas en su mente que le lleva a una reacción fisiológica insuperable que le hace sentir muy mal, y con lo cual en la otra rama, la tercera pata de la ansiedad, que es la conducta, acaba evitando las situaciones que le generan ansiedad, cerrando ese círculo. El problema siempre es que la ansiedad se convierta en conducta, que acabemos evitando esas situaciones, porque si no se convierte en conducta, realmente no se cerraría ese círculo, porque acostumbraríamos a nuestro cerebro a no reaccionar ante aquello que supuestamente es peligroso y que no lo es. Porque si lo fuera, no sería ansiedad, sería miedo, completamente adaptativo y que probablemente te estaría protegiendo de algún peligro real. El olvido de cosas te provoca ansiedad, pero porque, Rosa, ¿te parece o piensas que puede ser el principio de un trastorno neurodegenerativo, alguna demencia o algo así? ¿Es posible que sea ese el miedo, aquello que te genera ansiedad? Efectivamente. Y como veis, siempre lo digo, que lo que causa ansiedad son los pensamientos catastróficos de un evento improbable que es, como digo, improbable, es dentro de todas las posibilidades lo que no va a ocurrir, porque es muy poco probable. Todos tenemos olvidos, Rosa, todos tenemos olvidos. Sin embargo, la persona que tiene ansiedad empieza a focalizar tremendamente en eso y empieza a decir
que esto que me ha pasado es muy grave, esto es síntoma de aquello o síntoma de aquello otro, pero en realidad solo es un efecto de olvido, nada más. Todos pasamos por ahí. Es el hiperfoco en un síntoma, como le pasa a aquellas personas que sienten que su mano le tiembla en un momento dado y piensan que tienen Parkinson, o una persona o cualquier hipocondríaco que le duele cualquier cosa y piensa que tiene cáncer, un tumor. Ese es un problema. Pero como veis, el origen de la ansiedad es no el síntoma, sino el pensar que ese síntoma es algo más allá de un mero síntoma, que es una enfermedad. Ese es el motivo de tu ansiedad, ni siquiera los olvidos. Hola David, ¿cuáles serían algunos síntomas del TDAH en adultos? El TDAH en adultos y en niños manifestaría los mismos síntomas, solo que quizá no se ha detectado en la vida de adolescente o de niño. Y lo que vemos en ese adulto es que quizá, o lo más probable, es lo que suele pasar, es que los síntomas de hiperactividad se han reducido, pero se mantienen los síntomas de inatención. Eso es muy frecuente. Lo que vemos es personas que mm, les, les es muy difícil mantener la atención en algo, la atención sostenida, que es el poder, por ejemplo, leer con tranquilidad, sobre todo el discriminar entre todos los estímulos cuál es el importante. Sin embargo, es probable que ese adulto se acuerde de que cuando era niño que era muy nervioso, que no paraba quieto. Algo que acabaría de confirmar un poco todo esto, aunque da igual porque las pruebas que se hacen para el TDAH no existen como tal. Existe una forma de deducir que tienes TDAH a razón de una serie de parámetros que encontramos en pruebas como el WISE, el test de inteligencia. Ahí se ve algunos tipos de parámetros como la velocidad de procesamiento, la cantidad de errores, etcétera, con lo cual podríamos deducir que tienes TDAH. Pero si, por ejemplo, estando más bien nervioso o inatento, tomas un café y te sientes mejor, te sientes más atento, sería, por ejemplo, algo que nos haría pensar que, o al menos a favor de ese diagnóstico, porque la cafeína suele ayudar mucho a los niños y a los adultos con TDAH. Es, no en vano, aquello que le daban como fármacos a los niños antiguamente. No cafeína, sino anfetaminas, es decir, un psicoestimulante. ¿A qué se debe la bruma mental? Depende de qué te refieras, Sol. Si te refieres a esa sensación de desrealización, ese síntoma a veces de ansiedad también, o a veces en sí mismo una categoría diagnóstica, ¿te refieres a la sensación de no estar en el lugar presente o te refieres a otra cosa? ¿Te refieres a esa ausencia epiléptica? ¿Qué te refieres con bruma mental? Gracias a ti, Mago. A no saber dónde estás. A no saber dónde físicamente, al lugar, como ese síntoma que hemos hablado antes de esos olvidos que van un poco más allá, en los cuales te sientes desconcertada. Al lugar. ¿A qué se debe? Me preguntas. Bueno, pues lo primero, para poder asumir que es un problema psicológico, porque hay problemas psicológicos que están asociados a esto, como por ejemplo las ausencias, cualquier tipo de problema amnésico. Eso llevaría a poder deducir que tienes un trastorno mental en este sentido, pero siempre eliminando la posibilidad de que lo que tengas es un problema médico, que no sea realmente un problema neurológico. Cuando se hacen las pruebas para cualquier trastorno psicológico hay que descartar eso. Se hacen pruebas y pruebas y cuando ya se ha descartado todo, pero sigues teniendo las ausencias, las amnesias, significa, entonces sí, cumpliendo con todos los criterios que tienes un trastorno, por ejemplo, amnésico. ¿El por qué ocurre? De nuevo, no hay causas. No hay causas únicas. Lo que hay son siempre causas multicausales, digamos.
Siempre, en todos los casos. No podemos decir un por qué. A veces son shocks en la infancia, a veces son meros sucesos sin más importancia, a veces son el mismo estrés, un gran estrés prolongado en el tiempo. Son muchas causas a la vez, inclusive factores genéticos. Eso es, multifactoriales. Buenos días, Mariam. Te recomiendo, Marima, que empieces a trabajar cuanto antes, aunque sea sin cobrar, con tus familiares, amigos. Te recomiendo que empieces ya, que te enfrentes al paciente, porque es lo que más cuesta. Lo que más cuesta es sentirte segura de ti misma en un contexto clínico y claro, habitualmente verás que hay gente, en fin, que tiene problemas cerca de ti, que te pregunta y te necesita consejo, que puedas acercarte a eso, que te acostumbres. Mm, lo difícil es eso, lo difícil es llegar a no tener, te digo a ti, Marima, me preguntas por la que te recomiendo cuando acabes la carrera. Lo que cuesta más es dejar de preocuparte por ti como psicoterapeuta y empieces a preocuparte por qué está pasando en la sesión y qué es lo que va a beneficiar al paciente. En vez, claro, imagínate, ¿no? La preocupación de a ver si voy a decir lo que tengo que decir, qué va a pensar de mí, va a pensar que no soy profesional. Todos esos temores hacen que en realidad no funcione la terapia. Cuando consigues olvidarte de todo eso, fluye todo de forma maravillosa, porque todo está enfocado al paciente y al mundo mental del paciente. Absolutamente todo. Tus preocupaciones desaparecen, porque al final tú vas a plantear una solución a sus problemas, tenga la forma que tenga, tengan todas las formas que puedan tener esos problemas. Esa es la idea, Mariam. Pero entiendo que para llegar a eso hace falta que te expongas a eso, que te expongas a estar delante de un paciente durante una hora y que al principio quizá tengas la preocupación de que no sabes qué vas a qué tienes que decir. Incluso los espacios en blanco. ¿Sabéis? Los psicoterapeutas también tenemos al principio ese miedo a ¿y si me quedo en blanco y no sé qué decir? ¿Creéis que los psicólogos no tienen esos problemas también? Claro. Pero cuando de todo eso se diluye hasta el punto de que tu única preocupación es el bienestar del paciente, de verdad que ya no existe esa preocupación. Es más bien cómo voy a poder yo ayudar a esta persona. No el miedo al espacio en blanco, a no saber qué decir. Eso es lo de menos. Un espacio en blanco, de hecho, un silencio, tiene un sentido en la terapia con tal de que estimule al paciente a hablar. Así que no es un problema. Tengo miedo, mañana es mi primer examen de medicina. Entiendo que habrás trabajado algo relacionado con las emociones, la ansiedad. Tienes que saber controlar todo eso. Claro, sería difícil que para mañana tuvieras ya el control si no lo has trabajado previamente. Pero hay formas de gestionar las, digamos, los momentos de estrés amplios. ¿Qué es el estrés? Por diferencia o por contraposición a la ansiedad. El estrés es esa situación externa que nos exige mucho de nosotros mismos. La ansiedad es otra cosa. La ansiedad es el miedo a que aquello te supere, a que te dé un ataque de ansiedad, que suspendas un examen que para ti es muy importante. Eso es ansiedad, no estrés. El estrés es la situación exigente para ti, la presión externa. Si tienes un examen de medicina, desde luego, suponemos que es una presión grande, pero no es suficiente para provocar ansiedad. La ansiedad supone que desde aquí empecemos a darle vueltas y vueltas y vueltas sin parar de las consecuencias nefastas, que luego no son tales, de suspender ese examen. Porque si suspendes ese examen, sin embargo, seguro que tienes posibilidades de volver a probar, de salir adelante. Así que estrés no es ningún problema, la ansiedad desregulada sí lo es. Y esa ansiedad tiene que ver con esto de aquí. Hay que cambiar esos pensamientos por otros menos irracionales, quitándoles la atención a los irracionales. Es la segunda vez que por coincidencia lo veo
en directo y recuerdo que la primera vez se le escuchaba muy bajo. Sí, porque tengo un micro, porque es que estoy en directo en dos plataformas y con esta plataforma eso sí que es una lástima, sí. Claro, porque tendría que tener otro micro para este móvil. Estoy en YouTube y estoy en TikTok también. Voy a acercarme un poco más el teléfono a ver si con eso. A ver, mi Galo no he entendido la pregunta. Consejos para una 6 FIB, donde 5 fallidas. No he entendido. Sobre la fibromialgia, por aquí hay muchas personas, Martuki, con fibromialgia. Y hemos hablado de ella en algunas ocasiones, de la asociación que tiene con las emociones. De nuevo, nada es causal de la fibromialgia. No podríamos decir que una mala gestión de las emociones ha llevado a que tengas fibromialgia. No es tan sencillo jamás, siempre es multicausal, pero es cierto que como está relacionado con las emociones, una buena regulación emocional te lleva a que los síntomas los lleves mejor. ¿Por qué razón? Porque cuando uno tiene un episodio de mucha rabia, de mucha ansiedad, habitualmente luego está peor de la fibromialgia. Así que, claro, teniendo tanto sentido, la fibromialgia tiene mucho que ver con la terapia psicológica. Porque al final ese dolor, y el otro día había hablado de esto, del tema del dolor, de cómo el dolor tiene también una parte psicológica, el dolor físico me refiero, ahora estoy hablando del dolor físico. Tiene una parte fisiológica muy evidente a través de las fibras pequeñas, las fibras alfa-beta, hablé el otro día, que son las que se activan cuando algo te punza. Y luego están las fibras grandes, que son las alfa-delta, que son esas que se activan cuando haces así, con un golpe, y te calma. Lo mismo ocurre, esas fibras alfa-delta grandes se activan también cuando prestamos atención a otra cosa, cuando deslizamos la atención de ese dolor a, pues, por ejemplo, una conversación o algo que nos interese, de pronto el dolor se mitiga, con lo cual el dolor físico incluso tiene mucho que ver también con la psicología, no solo es algo fisiológico que esté asociado únicamente a receptores nociceptivos que tiene la piel y tiene el cuerpo en muchas partes, sino que en realidad también tiene que ver con ese proceso psicológico. Con lo cual, qué importante es de nuevo la gestión emocional para otro tipo de trastornos o enfermedades como es la fibromialgia. A ver qué dices, prioridad. Yo llamaba a los del tribunal en UNED y el libro al lado ni lo miraban. No me digas. Es decir, ¿pero qué quieres decir? ¿Que hacías, que copiabas en el examen? ¿Que veías el libro? Ay, es mala opción, prioridad. De la carrera uno debe extraer conocimiento, no el título. Claro, porque de nada te servirá tener el título si no has adquirido los conocimientos, y más en esto, y más en esta carrera. Buenos días, Teresa. Un saludo para tu marido. No sé si estará por ahí. Buenos días. El cambio de estación de verano a otoño puede influir en el estado de ánimo. Sí, sí hay un componente, sí. Mamen. Hay un componente que tiene que ver con eso, con las estaciones. Tiene que ver pues con la glándula pineal y de cómo le entra el sol y la luz a través de esa glándula. Bueno, pues tiene que ver. De nuevo, nada determina nada. Eso no supone que vayas a tener tristeza prolongada en el tiempo. Pero bueno, sí sabemos, por datos, mamen, que hay un tipo de depresión, por ejemplo, estacional. Y son factores de riesgo que estaría muy bien tener en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Con monitorizar todos esos pensamientos que surgen cuando, por ejemplo, te sientes
triste o sientes cualquier emoción. Si resulta que ha llegado el otoño, empieza a haber menos sol, está más nublado, y empiezas a tener esos pensamientos melancólicos porque ya no hay tanto sol como digo, porque mmm, empiezas a idealizar el verano, etcétera. Yo creo que eso, en principio, solo es una manifestación de tristeza natural, pero si empezamos a decir qué oscuro es el mundo ahora, qué poco sentido tiene, si empezamos a darle rienda suelta a pensamientos negativos que son coherentes con esa emoción, porque así son siempre los pensamientos, coherentes con la emoción que estamos sintiendo, eso podría llevar a que, dado que me siento como me siento y que concibo que el mundo es menos interesante ahora, empiezo a dejar de hacer cosas y, como siempre digo, a esa pata, a esa rama conductual de las emociones, que es lo peor de una emoción, que lo convirtamos en una conducta. Y eso nos llevaría, pues quizá de cabeza, a un problema más grave, desde luego. Así que lo importante no es que sea en sí mismo un problema, el factor de riesgo, es que eso acabe degenerando en una depresión. De nada, mamen, un placer. Pues no sé, la UNED, ¿de dónde? En Madrid Sur son complicados los exámenes y de copiar nada. Sí, yo hice los exámenes en UNED Elche y ahí copiar, vamos, ni de lejos. Pero aún así, es que, aunque se pudiera, es que es complicado eh, tener en cuenta lo que es un examen en cualquier universidad, en cualquier carrera. En psicología, te voy a hablar de psicología, que es lo que yo tengo. Pero estos libros así de grandes, en los cuales te evalúan con un examen, con 50 preguntas o con las que sean, desde luego tienes que estudiarlo todo con tal de poder ya no solo aprobar el examen, es que tú necesitas saber los conocimientos. No hace falta memorizarlo todo, pero tú tienes que saber que eso está allí. Tú tienes que saber que cuando alguien te plantea un problema, aunque no te lo sepas de memoria, evidentemente, tú sabes que está ahí. Y no solo sabes que está ahí, sino que está relacionado con esto otro y con esto otro y con esto otro. Estás generando un esquema complejo en tu mente, que es lo que te va a ayudar a que cuando alguien te plantee un problema psicológico, tú digas, ah, esto es esto y esto, y lo voy a plantear de esta manera. Con vías a plantear esa solución única para el paciente. ¿Cómo vamos a llegar a eso si copiamos en un examen? Eso me refiero. Da igual aprobar o no aprobar. Lo que importa es adquirir el conocimiento de la manera que sea. Adquirirlo. Otra cosa es que el copiar a ti te ayude, como mucha gente me ha comentado, que el hecho de hacer una chuleta ahí en pequeñito le ha ayudado a prestar atención al contenido, a generarlo de una forma resumida. Quizá eso le ha ayudado. Pero claro, ni siquiera eso, porque hablamos de que has visto el libro, ¿no? No lo recomiendo, ¿eh? Solo decía, no te juzgo, ¿eh? Prioridad, no lo digo por eso. Lo digo sobre todo por no aconsejar en absoluto a una persona que esté estudiando, no recomendar para nada el copiar. Necesitas adquirir los conocimientos. Prestar muchísima atención a lo que estás leyendo en cada momento. Porque estamos hablando de tratar personas. De tratar personas que están muy mal. Algo verdaderamente complejo. ¿Qué te pasa, Maribel? Jorge, para eso tendrías que acudir a un psiquiatra. Los psicólogos, a pesar de que estudiamos la psicofarmacología, no somos especialistas en psicofármacos, solo tenemos que conocer cuáles son los principios activos, cuál es la consecuencia, el efecto secundario y el primario, con tal de que colaboremos con los psiquiatras para tratar al paciente de forma psicológica nosotros. Nosotros solo hacemos terapia psicológica, los psicólogos, ¿vale? Así que, Jorge, me hablas de sulpirida, que es un antipsicótico, es decir, un fármaco que reduce los niveles de dopamina en determinadas áreas, como la vía mesolímbica, solo eso. Ahora me preguntas cómo la quitas. Este psicofármaco no genera adicción, pero tienes que estar acompañado de un proceso a través de la valoración y el seguimiento del psiquiatra. No puedes hacerlo por ti mismo, por tu cuenta, porque puede tener efectos, ¿vale? Ah, que era derecho, prioridad.
Buenos días, ¿qué me aconseja para superar el miedo escénico? Bien, para superar el miedo escénico, hablaríamos de... Un segundo. Hablaríamos en parte de la ansiedad social que tiene dentro de sus especificaciones la especificación de miedo o pánico a hablar en público. No tiene por qué tener alguien ansiedad social, pero es en sí mismo un miedo bastante común. ¿Cuál es ese miedo? El miedo a ser juzgado negativamente. Produce mucho malestar, porque no solo es miedo, también es vergüenza y todas las nociones de catástrofe que supondría el hacer el ridículo delante de los demás. Es muy, muy intenso. Bueno, ¿cómo se gestiona esto? Si te tuviera que dar un único consejo, la niña de la curva, solo uno, gracias Laura, yo te diría que lo que más funciona siempre es la exposición, que te expongas a aquello que te da miedo, solo que normalmente se suele hacer a través de la gradualidad, poco a poco, con pocos estímulos, pero quizá no tengas tiempo. Lo que se suele hacer, por tanto, en la consulta es previamente aprender una serie de herramientas, tanto cognitivas como fisiológicas, con tal de que sea menos intensa la exposición, o al menos que sientas que tienes el control. Mira, preguntan aquí algo relacionado con la fobia social. Tiene mucho que ver con esto. No tiene por qué empezar, no indica entre sus especificaciones, Sandra, no indica que sea en la adolescencia, puede ser en cualquier momento. Solo que sí que tienes toda la razón de que hay una mayor prevalencia, mucho mayor, en la adolescencia. ¿Por qué razón? Porque la adolescencia es precisamente esa época en la que nos importan muchísimo más las opiniones de los demás. Cuando ya somos adultos, ya cada uno va por su lado, ya ha acabado el instituto, quizá los estudios, ya uno se centra mucho más en sí y dice ese tipo de cosas de a mí me da igual lo que digan los demás. Sí, pero eso pasa cuando uno ya ha pasado la fase adolescente. En plena fase adolescente le importa muchísimo a uno lo que piensan de uno los demás. Es muy común, con lo cual, por tanto, de una forma lógica, acaba siendo pues mucho más prevalente en la sociedad la fobia social. Pero no es necesario, ¿eh? Perfectamente uno puede padecer fobia social teniendo 40 años y no está incluido entre sus especificaciones la edad, ¿vale? ¿Cómo superar el miedo escénico en un actor? Bueno, al final lo mismo, da igual que sea actor a que sea un estudiante que deba exponer en público. O incluso, pues no sé, que tengas que hablar en una boda, algo así. En realidad sería lo mismo. Porque tu cerebro no va a diferenciar entre una cosa y otra. Tu cerebro, si ve una cámara, ya sea para hablar en una boda o para hablar en un escenario, tu cerebro va a sentir lo mismo. Miedo a hacer el ridículo, miedo a no dar la talla, miedo a ser evaluado negativamente por los demás. Eso es lo que especifica la fobia social. Así que de la misma manera va a tener que trabajar. Hay que educar a los niños a que no importe... Ay, es que ¿sabes qué pasa? My older sister. Es un poco delicado esto, un poco complejo. No se trata de que haya que educarles en que no les importe, es que a pesar de que tú les eduques en que no importe, llegará un momento de su vida, que es la adolescencia precisamente, en la que, sin remedio, va a importarle mucho la opinión de los demás. Porque durante toda la infancia, lo más importante de su vida son sus padres, son sus modelos a seguir, son sus temores a ser juzgados por sus padres y hacer algo mal y ser castigado, etc. Pero llegado a un momento de la adolescencia, uno empieza a buscar su propia identidad. Y en esa búsqueda de la identidad y la formación de su propia personalidad diferenciada y distanciada de sus padres, tiene sobre todo el peso de la evaluación en sus compañeros, en sus amigos, en los iguales que se llaman. Con lo cual va a importar en ese momento poco que le hayas educado a que no le importe una mierda, todo, va a dar igual, porque no va a poder desprenderse de ese miedo a hacer el ridículo, a no ser suficiente, a ser evaluado negativamente por sus iguales. Con lo cual se trata más bien de intentar en ese momento, si aparece un problema, porque no tiene por qué aparecer un problema, a ser más flexibles.
no ser tan estrictos y rígidos y absolutistas con lo que tiene que ser las cosas. Hay niños y adolescentes que superan esta fase sin ningún problema, hay niños y adolescentes que pasan mucho malestar y les lleva a tener ansiedad social. Pero no todos, evidentemente, no todos. Por eso no se trata de que todos necesiten un psicólogo con tal de que se anticipen a esta fase biológica y psicológica de la adolescencia, sino más bien que si aparecen problemas hay que solucionarlo. Y tienen solución. ¿Ok? A ver, ¿por dónde iba? Siempre me dejo algún comentario, perdonadme. Los que no pueda leer, los que no lea, yo voy hablando, ¿vale? Pero no puedo leerlo todo, siempre lo digo. Ahora somos 160 personas en TikTok, en YouTube menos, pero mucha gente. A ver. Llevo 8 años en psicólogo y psiquiatra medicada y no mejoro. ¿Es normal? No, no es normal. Porque si tú me dices, Lau, que tienes un problema grave, muy grave, a pesar de ello deberías mejorar, porque son 8 años de terapia, es demasiado. Ahora bien, vamos a ver qué factores hay aquí entre medias. Probablemente me estés hablando de que estás en un psicólogo público que te ve cada cierto tiempo, cada meses incluso, con lo cual tampoco puede hacer un seguimiento efectivo para tratar objetivos específicos. Es posible que sea eso. Porque no es probable que estés yendo 8 años a un psicólogo semana a semana, para empezar porque el mismo psicólogo, por lo privado probablemente, hubiera sido él el que te hubiera dicho, no está funcionando, debes buscar otro profesional. Porque son 8 años, no es posible. Siempre los psicólogos cognitivo-conductuales nos centramos en objetivos concretos, con límites temporales para cada uno de los objetivos. Cuando hablamos de trastornos, por ejemplo, de ansiedad, hablamos de que tiene que empezar a mejorar el paciente en cuestión de meses, de pocos meses, de 2 meses o 3 meses. Si no ha funcionado algo, si no funciona esa terapia, debemos plantear la posibilidad de que por alguna razón la que sea, no está siendo efectiva. Puede ser la relación terapéutica, puede ser un montón de factores que a veces no se comprenden. Pero desde luego hay que poner el límite temporal con tal de saber decir, no, algo no funciona, ¿qué hacemos? ¿Por qué insistir? 8 años son muchos años. No es posible eso. Pero entiendo al final que ese tipo de factores como el, el tener terapias a muy largo plazo es mucho más complejo de hacer seguimiento a pesar de que los psicólogos de la seguridad pública, de la sanidad pública, perdón, tienen toda la intención de ayudar a la gente. Desde luego. Irene Fuentes nos dice algo muy cierto, que es que lo importante es afrontar el miedo y no huir de ningún miedo. Esa es la idea para solventar cualquier problema de ansiedad, efectivamente. Pero más que miedo, yo pondría este matiz de que cuando uno tiene miedo, y hablamos de miedo, de una emoción básica, en realidad lo que le está pasando es que tenemos un peligro inminente por delante. Eso es el miedo. Nuestro cuerpo nos protege. Nuestro cuerpo reacciona sin mediación de ningún tipo de cognición, de pensamiento. Sencillamente huye. Si un objeto se dirige hacia nosotros a gran velocidad, nuestras piernas se activan rápidamente, se activa el sistema nervioso autónomo en su rama simpática, se disparan todas las fibras y saltas con tal de huir. Eso es miedo. Pero ¿qué pasa con la ansiedad? Es otra cuestión. La ansiedad supone que estamos teniendo la misma activación fisiológica que el miedo, la misma, por un estímulo que no existe, que solo está en la mente. Con miedo a que a lo mejor la semana que viene o la otra o dentro de 3 meses me vayan a despedir, con miedo a que alguien, porque me ha mirado mal, me vaya a atacar, me vaya a insultar, con miedo a que pasen cosas que probablemente jamás vayan a ocurrir, con cosas catastróficas, y sin embargo nos activan exactamente igual. Ante eso, y como nos dice Irene Fuentes, ante eso tenemos que afrontarlo, porque no es probable que pase. Como no es probable que pase, si te expones a ello,
tu cerebro aprenderá que no va a pasar nada y deja de reaccionar. Es decir, si algo te da ansiedad, lo que nos dice Irene Fuentes, afrontarlo, no huir. Porque si huyes, acabas de cerrar ese círculo. Sí, soy psicólogo, Mare. Y estoy colegiado en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué cuando estoy solo pienso que me va a pasar algo, mareos? Cuando estoy acompañado se me pasa. De nuevo son reacciones catastróficas de pensamiento, de esa P de pensamiento, de esa forma de pensar en cosas que no van a ocurrir, como por ejemplo, marearte. Fíjate, Axelitu Martín. Lo que uno debe preguntarse, y es lo que llamamos reestructuración cognitiva, es que ¿cuántas veces te ha ocurrido? ¿Qué probabilidad hay de que esto te pase? ¿Te has mareado muchas veces y te has caído con eso que tanto temes, que es, no sé, quizás darte un golpe o lo que sea? ¿Cuántas veces te ha ocurrido? Porque normalmente la gente que sufre de este tipo de miedos o de ansiedad a algo que no va a ocurrir, es que sin que haya pasado siquiera, uno tiene miedo a que pase. ¿Por qué razón? Pues por una puramente irracional. Por eso necesitamos generar alternativas de pensamiento más racionales, que contradigan eso que en realidad no es probable que pase. Porque si nunca te has mareado, nunca te has caído, estás temiendo algo que no va a pasar. Sin embargo, cuando tienes a alguien cerca, pues dejas de tener miedo porque, claro, es como que te van a salvar si están ahí. Pero si nunca te ha ocurrido, claro, debemos aprender a generar esa narrativa. Claro, otro que nos dice lo de si puedo mostrar el título. Pues te podría dar por ejemplo, el número de colegiado, 18.497. Lo tienes ahí en mi página web, zorelpsicología.com. Pero da igual que te lo enseñase. Yo sé que tú, sin embargo, a pesar de que te lo diga, no vas a estar de acuerdo y no importa. No pasa nada. ¿Por qué cuando alguien siente cariño o amor se aleja? Esto no sé si es una ley, esto. Cuando alguien siente cariño o amor se aleja siempre, ¿por qué razón, Loli? Porque cuando alguien me pregunta algo que es supuestamente una ley o una norma, lo primero que hago yo es cuestionar si es así o no. Yo no creo que sea así, Loli. Cuando alguien siente cariño o amor, lejos de alejarse, valga la redundancia, más bien al contrario, se acerca y hace todo lo posible por estar cerca de esa persona. Más bien es, Loli, cuéntame qué te ha pasado a ti, a ver qué podemos hacer. Más bien es eso. Pero yo entiendo que la norma es lo contrario, acercarse. Puede ser que quizás al tener un padre tan exigente y estricto, ¿ha influido en ese miedo escénico? Sí, todo influye, claro. Es que es lo que decía antes, la niña de la curva. Hablamos de factores de riesgo, padres exigentes, apegos inseguros, etcétera. Todos son factores de riesgo que limitan luego o que suponen un mayor riesgo o probabilidad de que tengas luego cualquier tipo de trastorno. Seguramente un padre comprensivo, seguramente todo eso será un factor protector frente al factor de riesgo. Pero no podemos determinarlo porque habrán niños, niña de la curva, habrán adolescentes que tengan miedo escénico y que sus padres hayan sido súper comprensivos. Ese es el problema. Lo que nos lleva a pensar que no todo lo determina la infancia. Porque imagínate, mira, la niña de la curva, un adulto con 30 años, o con los que sea, da igual, se ve envuelto en una situación en la cual siente vergüenza. Siente vergüenza y se siente evaluado, aunque no lo hayan evaluado negativamente. Eso puede conllevar a que empiece a huir de situaciones de ese estilo y empieza a generar precisamente un trastorno, o no, ni siquiera un trastorno, sino miedo escénico en ese caso concreto. Pero puede ir más allá, puede generalizarse este problema tan concreto, generalizarse situaciones sociales. Siente que cuando se junta con gente se ríen de él y deja de quedar con gente y acaba desarrollando un trastorno de fobia social sin que en realidad haya tenido ningún problema en la infancia. Claro, eso supone también o nos hace deducir que en realidad los problemas de la infancia no determinan nada, son de nuevo factores de riesgo. Pero tienes razón cuando hablas de influencia. Así es, influye, todo influye, pero nada determina. Y ese es el punto a tener en cuenta.
Pero si yo le gustaba entonces, ¿por qué se alejó? Claro, Loli, pero me hablas entonces de una ley de que la gente se aleja cuando le gusta a alguien solo porque te ha pasado algo a ti, pero no es así. Tú me preguntas por qué se alejó. Pues claro, yo evidentemente no lo sé. Puedo empezar a procesar todo esto y empezar a plantear posibilidades. Quizá no le gustabas tanto como crees que le gustabas, quizá había otra persona que le gustaba más, no lo sé. Quizá tenía miedo a, por ejemplo, supone muchas posibilidades, todas viables. Supone también que quizá tú eras tanto para esta persona que le daba miedo a no estar a la altura, también puede ser, todo es posible. El por qué no lo sé, porque no está aquí esta persona para preguntarle, desde luego. Pero lo que no podemos es establecer una ley porque te haya pasado algo. No podemos generalizarlo a la sociedad. La gente, cuando a alguien le gusta, se acerca. ¿Por qué razón cuando a alguien le gusta no se acerca? Pues quizá haya miedos, ansiedad, haya algún tipo de problema, pero no es lo común. Lo más probable es que la gente cuando a alguien le gusta se acerque. Por los psicólogos hablan, no dan técnicas, ejercicios y técnicas. Me preguntas por qué, ¿no, Luna? Sí, eso me lo he encontrado en alguna ocasión, sobre todo si lo que te pasa es que has ido a un psicólogo de la seguridad social, que a veces ocurre, que en la primera sesión lo que pasa es que te escuchan y te escuchan y no te dan técnicas. Eso me ha pasado alguna vez que algún paciente me ha venido y me dice eso, ¿no? Que han acudido incluso varias sesiones, claro, y a lo mejor la segunda sesión es al mes siguiente o a los 2 meses, con lo cual otra vez tienes que contarle lo que ha pasado y no te dan técnicas. Es una mala praxis en realidad. Deberíamos de dar herramientas desde el principio, desde la primera sesión. Lo que pasa es que cada uno, pues con su metodología, hace lo que puede y lo que entiende que es mejor y con las limitaciones que cada uno tiene dentro de su consulta, porque si es por lo privado, uno tiene más capacidad de tener un seguimiento. Pero bueno, basándonos en la evidencia científica, a través de los estudios de Marshall Linehan, sabemos que lo mejor para una terapia siempre es desde el primer momento un conjunto una combinación de empatía y de escuchar y luego de ofrecer herramientas específicas para el caso concreto que nos plantea. Es decir, devolver todo aquello que nos ha planteado como problema de una forma en la cual haya vías de solución. Y eso en la primera sesión, desde luego, hace que funcione mucho mejor. Doctor, mi hija no conoce de límites, no entiende un no, no sabe esperar, tiene 3 años. No conoce de límites. Los límites para tu hija, a ver cómo es, Ariadna. Los límites para tu hija, desde luego, son un tema conductual que tienes que imponer tú, porque desde luego no nacen los niños con límites. Tiene que ver con los antecedentes y los consecuentes de la conducta de esa niña. De qué pasa antes de las broncas o de los berrinches y qué pasa después, que hace que se refuerce la conducta. Tiene que ver con eso porque los niños a nivel cognitivo a esa edad no hay ese proceso. No tienen procesos cognitivos de pensar en cosas complejas. No tienen pensamiento abstracto. Lo único que hay es el antecedente y el consecuente. ¿Qué pasa antes? Que anima o influye a la conducta de la niña, que activa ese berrinche, si es un berrinche, y qué pasa después, que lo que hace es que aumente la probabilidad de que vuelva a ocurrir en el próximo evento. Y eso es lo que tienes que cambiar. Pero con el móvil no, con el de la mami. Hija. Pero cierra la puerta, cariño. Ariadna, es que esto habría que plantear exactamente qué es lo que pasa, pero desde luego que tiene que ver con lo que pasa antes. Imagínate eh, lo que puede llegar a pasar si a ver, hace un berrinche, puede llegar a querer lastimarme. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ocurre esto?
¿Qué es lo que pasa? Porque ella te muerde y ¿qué consecuencias tiene? Porque así actúes tú después, va a reforzar o castigar la conducta de la niña, con tal de que aumente la probabilidad de que vuelva a suceder o se reduzca. Claro, efectivamente. Deberías, exactamente. Bueno, y a lo mejor quizá no hace falta una terapia. Lo que pasa es que la terapia, Ariadna, te va a llevar a comprender cuáles son esos factores que no estás viendo, porque quizá no los puedas ver, porque es complejo. Te va a llevar a que tú todo esto lo sistematices y lo hagas a nivel como científico, ¿no? Como bien estructurado. Cosas que perfectamente podrías hacer tú por tu cuenta, como un cachorro, por ejemplo, Prioridad nos dice, sí. Lo podrías hacer por tu cuenta, pero si encuentras dificultad y no sabes cómo hacerlo, quizá estás fallando en algunas cuestiones y no sabes en qué. Y así, de esa manera, pues comprenderías qué es lo que está fallando. Entonces, yo te aconsejo que vayas si ves que está superándote y no puedes más con esto, te está causando al final malestar. Esa es la medida para saber si uno necesita o no ayuda psicológica. En este caso, para la niña, ¿no? Para ayuda de cognitivo-conductual al final, ¿vale? Si mi hija tiene terrores nocturnos, ¿necesitaría terapia? ¿Son terrores nocturnos? ¿Está diagnosticada? ¿O es porque crees que tiene terrores nocturnos? Importante pregunta, ¿eh? Porque no es lo mismo las pesadillas que los terrores nocturnos, ¿vale? Por eso lo digo. Pesadillas es algo completamente normal, muy frecuente en niños, no tanto en adultos. Los terrores nocturnos es otra historia. Deberían involucrarse, Ariadna, los cuidadores del niño o de la niña en este caso, que al final son los que van realmente a ir a terapia. La niña con 3 años es difícil que colabore en la terapia, es más bien cómo interactúas tú con ella, lo que tienes que cambiar. Porque es que es lo que está haciendo, como te digo, sin mediación cognitiva, es lo que está haciendo que, que esté eso, alimentando esa conducta. Claro, de nuevo, ¿qué tienes que trabajar tú por tu cuenta? No solo en el trato con la niña, sino también tus propias emociones. Porque evidentemente cuando un niño coge una rabieta, no es aislada la rabieta, está también tu rabieta, la tuya, la que tú te coges por su berrinche. Y eso, desde luego, está aumentando esa rabieta de la niña, etcétera, ¿no? Ese círculo vicioso, esa escalada en la rabia que debemos aprender a gestionar. Y eso es algo que debes aprender tú y eso es terapia cognitivo-conductual. Cuando empiezas a cambiar elementos de esos, empieza a mejorar muchísimo. ¿Qué puedo hacer si soy una persona hiperactiva? Pero hiperactiva, Nef, ¿te refieres? O Neci Ramírez. ¿Te refieres a muy nerviosa? ¿O que haces muchas cosas? Porque solo la extroversión, por ejemplo, supondría que eres muy activa, que haces muchas cosas en el día. Vale, si por ejemplo tuvieses trastorno de ansiedad, no te serviría que te diera una técnica, necesitarías terapia. Pero una técnica aislada te podría decir y que va a ser la que más funciona sin ninguna duda, cosa que sería difícil de trabajar aquí ahora mismo, es la reestructuración cognitiva. ¿Por qué razón? Porque lo que inicia siempre la ansiedad, ¿vale? Son los pensamientos ansiógenos, son los pensamientos catastróficos de cosas que no van a suceder. Así que la reestructuración cognitiva, búscala si quieres, investiga esta técnica, funciona de maravilla y dentro de un contexto terapéutico lo que se hace es trabajar esta junto con otras muchas con tal de que aprendas a gestionar esos pensamientos que son los causantes de la ansiedad. Pensamientos muy concretos además. Con lo cual lo que acabas es por mm, aprender a darles más racionalidad a los pensamientos irracionales. Eso sería la reestructuración cognitiva. Sí, tengo consulta privada, la tengo, ves arriba la página web, zorelpsicología.com, ahí puedes coger consulta,
o me puedes escribir por privado si quieres. A través de esa técnica que te he dado, por ejemplo, Mare, podrías conseguirlo, aunque supone práctica y la terapia es lo que se hace, ¿vale? No se ve mal, es que qué problema siempre, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, Zorel Psicología, te lo voy a escribir por aquí, ¿vale? zorelpsicología.com. Qué lucha, Mar, todos los días con la tecnología. Doctor, ¿usted ha visto casos de tricotilomanía? Eso lo debe ver un psicólogo o un psiquiatra. El psicólogo y el psiquiatra actúan los dos en colaboración, aunque tienes que tener en cuenta qué es lo que está pasando. La tricotilomanía también tiene que ver con un problema conductual. Es decir, alguien empieza a rascarse cuando está intensamente emocionado, cuando tiene una emoción descontrolada y por esa razón, a raíz de rascarse, por ejemplo, de arrancarse pelo quizá, siente un alivio. Y ese alivio, quizá en un primer momento, completamente aleatorio, ha coincidido que se ha rascado y ha sentido eso, empieza a condicionarse y a ser una fuente de alivio frente a la intensidad emocional. Con lo cual, conociendo los principios conductuales que llevan a eso, digamos que podemos cambiar, por tanto, qué es lo que está pasando, qué está reforzando esa conducta de alivio. Desde luego hay otras formas mucho más adaptativas de gestionar las emociones que rascándose y haciéndose heridas o arrancándose de pelo, por ejemplo, o autolesionándose, que sería una de las características del TLP. Pero como esta persona no ha encontrado esa forma, pues lo que hace es hacer la que tiene, la que consigue calmar esa intensidad, frente al no tener ninguna forma, incluso plantearse o sucumbir a la ideación autolítica. Con lo cual tiene un sentido, una función para esta persona el rascarse o el hacerse heridas. El psiquiatra lo que te va a proponer son fármacos, seguramente antidepresivos, porque aumentando los niveles de serotonina puede que mejores o puede que, como digo, siempre en colaboración con la psicología, nunca en confrontación, no es uno u otro, pero la terapia psicológica es lo más efectivo para este tipo de trastornos. Es lo que dicen los estudios de eficacia. Gracias, Mare. A ver, porque cuando pongo mi página web aquí en el directo se me va. Empieza a repetirse y repetirse. Bueno, estamos acabando, ¿eh? Tengo una consulta ahora, a las 11. Pues siempre hablamos de todo, Cristina García. Hablamos de psicología en general, puedes hacer cualquier pregunta, pero ya mañana a las 10 en punto, ¿vale? Nos vamos a marchar y hablamos en general, pues eso, preguntas de cualquier tipo. A ver, Mare, voy a decirte algo que digo muchas veces, prácticamente en todos los directos. Yo no leo libros, ninguno, que no estén escritos para psicólogos, leo libros de texto, no libros de psicólogos que escriben de psicología. Por una razón esencial, y es que si alguien quiere aprender de algo, mucho mejor que leer un autor es leer las fuentes, los libros de texto que lo que hablan es de todos los autores que hablan de algo, ¿vale? No solo un autor que puede tener incluso su propia concepción, sus propias experiencias que añade a la evidencia científica y eso no nos interesa. Nos interesa la evidencia científica. Por eso yo solo leo libros de texto. Así que si te tuviera que recomendar algún libro, yo te diría, métete en la biblioteca de la UNED, por ejemplo, o de cualquier universidad. Las de a distancia suelen ser más elaborados los libros y que te descargues, o que te descargues, perdón, que compres un libro, no, porque no se pueden descargar, no por nada, que compres un libro de texto, ¿vale? Un libro de texto que te hable sobre eso concreto, aunque no vas a encontrar un libro sobre reestructuración cognitiva, sino que seguramente va a ser un libro sobre técnicas terapéuticas. Sí, sí, Cristina. Hemos hablado de eso hace poco. Nada, chicos y chicas, voy a despedirme.
acuerdo? Y mañana a las 10 en punto estamos aquí otra vez. Háblame por privado si quieres, Ross, y lo vemos. Gracias a todos. Y hago lo que puedo, ¿eh? Perdonad los que no puedo contestar, porque a veces se me complica. Son muchos comentarios, mucha gente por aquí. Hago lo que puedo. ¿Ok? Bueno, adiós en YouTube y mañana a las 10 estoy aquí otra vez. No pasa nada. Adiós, hasta mañana. Adiós, adiós.